Seguimos con el programa y ahora tenemos en nuestro estudio a dos personas que pertenecen a la coordinadora de personas con discapacidad física de Canarias. Tenemos a José Jorge Ríos, que es quien nos va a hablar de la coordinadora, pero también nos está acompañando la que se encarga de la parte, bueno, ella es periodista, ¿no? Tú eres periodista, te encargas de todo lo que es el tema, bueno, la publicidad, todo lo que... Exactamente, la difusión. Exactamente, la difusión de la coordinadora. Y yo, la coordinadora, bueno, la conozco pues a través del Facebook, de lo que se puede ver por ahí, pero realmente yo lo que pretendo es que ustedes hablen y nos cuenten qué es la coordinadora. Sé que hace muchos años que lleva funcionando. ¿Cuál es la labor de ustedes? ¿Cómo se trabaja dentro de la coordinadora? ¿En qué ámbitos se mueven? Bueno, todas estas cosas que cualquier oyente creo que debe saber. Pues buenos días a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Sabes lo que pasa? Que es que este programa se oye a lo largo de toda... Pues, y entonces como se repite incluso... Hola a todos. Yo siempre digo bienvenidos y bueno, pues ustedes pueden decir bien hallados y ya está. Pues a ver, un poco... José. Hablar de la coordinadora, vamos a ver por dónde empiezo, porque la verdad que... Bueno, ¿cuándo se fundó, por ejemplo? Se fundó en el 78, ya empezaba a funcionar, y oficialmente en el año 80 ya empezó a tener una figura legal y un número de entidad colaboradora y de registro en el gobierno civil. Ajá. Pero bueno, lo fundamental es que la asociación surgió como de las propias personas con discapacidad que tenían unos problemas y unas realidades comunes, y pues como todas las asociaciones pues se aglutinan para sacarlos adelante y para ir resolviendo un poco las diferentes papeletas con las que te vas encontrando, y a lo largo de los años pues ha ido cambiando, como es normal, todo claro. Evoluciona y las necesidades y las realidades han ido cambiando, y ahí hemos estado nosotros un poco a caballo de esa evolución y ese cambio. Y a lo largo si bien en un principio la asociación fue una asociación reivindicativa, participativa en todos los foros y ese tipo de cosas, no era el tema ya más de prestación de servicios, ese tipo de cosas, creíamos que era un tema que tenía que abarcar la propia administración, la que tenía que dar respuesta a los contribuyentes o lo que sea. Y a lo largo del tiempo te vas dando cuenta que bueno, que si no te mueves tú en algunos aspectos, no en todos, por supuesto, porque todos conocemos los grandes cambios que han habido en estos últimos 10 años, pero la realidad es que hay un montón de cosas y muchas particularidades que, como es normal, las grandes decisiones y los grandes proyectos no llegan, ¿no? Y siempre se fastidia el mismo. Sí, el más débil. Siempre al final el mismo, las cosas llegan pues a las grandes ciudades, a los núcleos grandes, a las personas con ciertas posibilidades o con cierta capacidad de por lo menos llegar a los mostradores, pero aquel que vive en el extrarradio, que tiene una gran discapacidad, que no tiene la habilidad necesaria para ir a un mostrador o al lugar donde por lo menos tienes que decir que existes, pues siempre ha quedado relegado, y ahí hemos trabajado nosotros. Siempre hemos priorizado por personas con grandes discapacidades y con un colectivo de muy difícil inserción laboral, con una problemática económica y social muy muy grande, pero bueno, paralelamente se ha seguido haciendo otra serie de proyectos, y con todo y con eso empezamos en un principio, cuando la época de los objetores de conciencia, para remontarnos unos cuantos años atrás. Fue la primera gente que colaboró con nosotros de alguna manera, el primer personal, entre comillas, que tuvimos, porque antes, como decía, era una asociación más de estar en los foros, de conseguir grandes logros a nivel discapacidad, no discapacidad física de la coordinadora, sino a nivel discapacidad. Uh-huh. Y en esa línea seguimos. Lo que pasa es que bueno, que ya vamos mirando un poco nuestro ombligo, porque antes no lo mirábamos mucho, y nos damos cuenta que por la globalidad íbamos perdiendo también las particularidades nuestras, que eran importantes, ¿no? Era importante hacer un seguimiento al margen de que beneficiara a todos lo que hacíamos, ¿no? Y ya empezamos a trabajar un poco en lo que es con el colectivo nuestro en particular y con nuestras realidades más claras, ¿no? Y pues a raíz de eso, con los objetores, la primera, teníamos 11 objetores trabajando con nosotros o colaborando con nosotros, pues no era un trabajo. O sea, trabajaban de forma gratuita. Por supuesto, era una imposición que había, ¿no? O vas a la mili o vas a hacer servicios sociales. Sí. Y entonces, pues bueno, intentamos que llegara a la coordinadora gente que entendiera el proyecto y tuviera ganas, y más o menos yo creo que lo conseguimos, porque seguro que alguno me está viendo y recordará
pues todo el inicio ese y todo el trabajo que se hizo. Y el primer objetivo fue intentar visibilizar a la persona con discapacidad. En aquella época las personas con discapacidad eran un número, eran un nombre, era una teoría, pero no estaban en la calle. Ya no porque las barreras o no barreras, sino porque socialmente no existían, sino era gente que estaba en su casa, gente que no se ventilaba demasiado. Y fue nuestro primer objetivo, fue hacer una serie de iniciativas, porque no era un proyecto concreto, puesto que no estábamos un poco dando palos de ciego, sinceramente. Pero creíamos que lo necesario era primero ver el capital humano y que el resto de la población viera que existían y entonces funcionamos por ahí. Entonces, hicimos un proyecto de ocio, de salida, tanto individuales como grupales, pues en ese tiempo conseguimos un vehículo y entonces, que hoy día seguimos, pero un poco más ampliada el proyecto, pero nació de ahí. Con la idea esa, simplemente antes de empezar a reivindicar eliminación de barreras, pues que hiciera falta eliminarlas porque había gente que las necesitaba y todo ese tipo de cosas. Y aparte de eso, el otro problema, el apoyo a domicilio. No había recursos en ese tiempo. Nosotros tenemos una revista, la revista Integración, que en esa época hacíamos entrevistas a los nuestros alcaldes, que bueno, ahí están los números que lo dicen, y no la mayoría, pero gran cantidad de ayuntamientos no existía ni siquiera el área de servicios sociales, ni trabajadores sociales, que no existía, no estaba contemplado. O sea, que ustedes fueron pioneros en eso. Con lo cual, pues mira tú, no había interlocutor por lo menos para reclamar. Claro, por supuesto. El servicio de ayuda a domicilio, este tema que ahora está bastante normalizado, y luego con la ley de autonomía personal y atención a la dependencia se ha reforzado mucho más. Es que no existía, no estaba en el ambiente, no era una cosa, vamos, era como una locura. El problema era familiar, y entonces ahí exacto, tú lo guisas y tú te lo comes. Tenías tu problema, los recursos eran los mínimos que se despachaban a nivel, por las ayudas económicas que había, pues por hijo a cargo, pero vamos, o una pensión no contributiva, que se empezaba a oír hablar de eso, pero que... La LISMI, ¿no? Era en aquel momento. Sí, en el 80 era la LISMI, hombre, yo estoy hablando ya de 10 años más tarde. Pero vamos, que sí, que la base de todo fue la LISMI y todo eso. Entonces, pues a raíz de ahí empezamos a trabajar en la línea que digo, un poco el apoyo a domicilio. Siempre el objetivo de la coordinadora ha sido pues la normalización, la independencia y la autonomía de las personas con discapacidad. Porque tú estás hablando, evidentemente estamos hablando de personas discapacitadas físicas. Físicas, exacto. ¿Y tú no has pensado que todavía dentro del mundo de la discapacidad, me refiero dentro del propio mundo de la discapacidad, existe discriminación? Porque las personas con discapacidad física que tienen su inteligencia bien, quizás pueden valerse por sí mismos por el solo y simple hecho de eso, de tener inteligencia y poder hablar. Pero el colectivo de discapacitados, que es discapacitado intelectual, ¿ustedes no notan o no perciben que están un poquito más abandonados, digamos, casi que, o no? Yo nunca he querido ni cambiar mi discapacidad por otra, ni comparar, ni pensar que unas son mejores y otras son peores. No, ni pero que viéndose. Y bueno, y si hacemos un análisis, a lo mejor yo le hago un análisis y se da cuenta de una cosa, ¿no? La realidad es que hay colectivos que son problemas sociales, al margen de problemas, además de una discapacidad, son problemas sangrantes que necesitan una respuesta inmediata, y si no la existe hay un grave problema, que son precisamente los que tienen mayor dependencia o menos autonomía. Efectivamente. Entonces resulta que si hacemos un análisis de los recursos que existen actualmente para el colectivo de la discapacidad, vemos que hace 8 años máximo se montó el centro del Sausal y el centro de Firgas en Las Palmas. De resto no había nada en absoluto. Para la física. Sí, para la física es verdad. Sí, entonces, si empezamos a analizar, nos damos cuenta a quién empezamos a marginar, sin ánimo de hablar de eso, pero digo, siempre lo visible, lo sangrante, lo que realmente llama la atención es lo que todos vemos. Sí, ¿qué pasa con la persona con discapacidad física, con su cabeza mínimamente amueblada, como estás diciendo? Que no va a dar la lata nunca, se va a quitar de en medio, va a estar apartado y no va a ser un problema, porque como está bien amueblado, pues ya bastante tiene la familia. Entonces resulta que nos enteramos que se automarginan y se autoapartan y se autoanula la gente. Entonces yo no quiero ni comparar una cosa ni la otra, pero es que esto me lo han dicho bastantes veces, y sin ánimo de generar una polémica ni nada. Yo pensaba, igual como estás metido en el mundo de la discapacidad,
a veces uno observa, ¿no? Y viendo una cosa y otra, y pensaba, digo, bueno, sencillamente por conocer la visión que tienen otras personas del tema. De hecho, te darás cuenta que puntualmente aparece alguna persona un poco rebotada, por decirlo de alguna manera, y se amarra a una farola porque tiene discapacidad y no tiene una vivienda, pero de resto el colectivo de la discapacidad física no está en el candelero a ese nivel, a nivel de reivindicativo, está haciendo un trabajo más de sustrato, más entre bastidores, porque además yo creo que se cargan las tintas donde tienen que cargarlas, por supuesto. Yo creo que cuando hay un problema mucho más grave, pues y los recursos son muy limitados, pues tendrán que dar respuesta a los problemas más graves. Pero por eso surgimos nosotros. Sí, porque nosotros, la asociación nuestra tiene 30 y pico años y bueno, si le sirve como detalle, no tiene un presupuesto, una dotación económica después de 30 años fija que tú digas, el 1 de enero yo cuento con 10.000 euros para empezar el año y armar mis proyectos y armar gente que luego, como todas las asociaciones, tendremos que estar elaborando proyectos, presentando aquí, hablando con el político, con el trabajo social, con las entidades privadas y públicas, con todo. O sea, trabajas con todo porque si no es imposible. Sí. O sea, vivir de la subvencionista y de si tengo funciono y si no tengo no funciona, a mí eso me parece un disparate. Yo creo que una asociación ya de por sí son personas con una idea común y pueden hacer un montón de cosas de punto de partida sin un duro. No hace falta recursos para hacer ciertas cosas, para hacer gestión, para hacer reivindicación, para hacer una franja de voluntariado. Ahí no hace falta un duro. Sí. Entonces a mí no me sirve que una asociación llegue y diga no tenemos un duro, cerramos, que existen. Hay asociaciones, no tienen un duro, cierran, tienen un duro, abren. Yo no lo entiendo. O sea, tú no tienes un duro, no generarás actividad que genere gastos, que genere personal o que genere una serie de historias. Pero tú, el día a día, cualquier persona puede hacer cosas sin necesidad de que le paguen. Es que encima tenemos la idea esa todo el día economicista de que todos son recursos, ¿no? Aparte que hay colaboraciones desinteresadas, gente que tiene infraestructura que te presta, otros Entonces, yo creo que hay que partir de ahí también. O sea, las asociaciones a lo mejor se están apoltronando un poco esperando que caiga el maná del cielo. Y a lo mejor estoy haciendo una crítica un poco. No, eso está bien. Esto opinión, se llama, ¿no?, crítica constructiva. Yo creo que el punto de partida de una asociación es un grupo, lo que dije antes, es un grupo de personas con una realidad común que quieren sacar para adelante una serie de cosas. Y luego ya con tu gestión y con tu negociación y con tu solicitud y con tus proyectos irás dando respuesta cada vez a más cosas o cada vez a menos en función pues de la crisis del político de turno, de la entidad que te apoya, del recurso que tengas y que cuides y mantengas o destroces y no cuides. Es que hay un montón de aspectos, pero sobre todo hay que separar bastante que una asociación no deja de ser un grupo de personas desinteresadas. Sí. Sin sueldo, por supuesto, que hay gente que piensa que las asociaciones, el presidente y los que trabajamos normalmente suelen ser ONG sin ánimo de lucro. Ustedes tienen espacio físico desde hace muchísimos años, ¿verdad? Nosotros vamos teniendo el espacio físico que vamos alquilando y vamos consiguiendo que una administración o que otra nos alquile o nos financie o autofinanciación. Ahora, actualmente... Ahora hemos estado en varios sitios. Ahora mismo estamos en La Laguna. En La Laguna. Porque ahora toca estar en La Laguna. Es un municipio que funciona perfectamente a la hora de trabajar con los colectivos. Yo creo que... Y para la gente con discapacidad física es muy bueno porque es muy llana, ¿no? Exacto. Sí. De todas maneras, el ámbito nuestro es regional y principalmente insular porque estamos aquí, aunque hacemos otras cosas en otras islas. Sí. Y luego la actividad diaria y eso, pues sinceramente el radio de acción es de Weimar a La Orotava. Ese es el campo más o menos donde uno trabaja y donde uno desarrolla todos los proyectos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como le contaba, empezamos con el proyecto de ocio y luego el de apoyo a domicilio, pues a través del IRPF, desde la Federación Nacional, conseguimos tener un personal mínimo necesario para dar una mínima respuesta también a las personas con discapacidad a la hora de ponerlos en el punto de partida ese que yo decía de poder, como mínimo, poner a la gente en iguales condiciones, que es el objetivo nuestro, del resto de la población. Ponerlo en la línea de salida para llegar a la meta, por lo menos. Que no estemos 4 pasos atrás. Y de ahí pues, han ido surgiendo, en función de la realidad que hemos ido viendo y la demanda de las personas con las que vamos trabajando, pues los proyectos hacia dónde van. Y desde al principio, pues digo, estábamos haciendo el desenvolvimiento en la calle y visibilización a través de ese proyecto de ocio, el apoyo a domicilio, porque si la persona no tiene un apoyo para poderse acicalar y para poder estar lista para salir, pues tampoco
Pues entonces pues, muy complicado. notamos que de momento que tú pretendes que salga la gente, oye, pues alguien tendrá que ir a ayudarle a ponerse la ropa o a lavarse la cara o no sé qué, pues hay gente que no puede. Pues de ahí surge el proyecto de apoyo a domicilio, que como decía no existía esa historia en aquella época. Luego a partir de ahí pues ya empieza a mover a la gente, nos dedicamos, hacemos salidas periódicas, nosotros salimos todos los días, ahora con 2 furgones, en aquella época con el furgón íbamos haciendo salidas lo más periódicas posible a todos los lugares socioculturales que se nos puedan ocurrir, desde cualquier tipo de conferencia, de ferias, lugares de interés, porque aquí hay muchos sitios bien turísticos, bien culturales, pues hacíamos gestión, lo que costaba una entrada gestionábamos para que no nos cobraran y sobre todo pues en la misma intención de mover a la gente, porque la gente una vez que aprende a salir luego no quiere entrar, entonces pues esa es la idea, ¿no? Hombre, claro, el tener una vida social, entre comillas, yo creo que eso tiene que tenerlo todo el mundo, ¿no? Tiene el derecho. Pues nosotros también lo creemos y entonces lo que hemos conseguido con ese proyecto es que ahora mismo estamos moviendo 170 personas al mes de este área, de este área que le digo geográfica, de Güímar a La Orotava. Yo soy consciente que hay más islas y más islas, sí, pero la capacidad que tenemos es la que tenemos y si diversificamos tanto los recursos al final se diluyen y no llegamos a un objetivo. Todos, ¿no? Son adultos. Sí, de 18 años hacia arriba siempre. Ajá. Al margen de que el verano a lo mejor organiza alguna actividad con chicos jóvenes niños, que cuando sí, no están en periodo escolar o lo que sea, sí, pero la asociación, el requisito es que sean mayores de 18 años, porque el otro requisito es que sea el interlocutor válido es la persona con discapacidad, el que viene, habla con nosotros y decide a dónde ir. A mí no me vale que venga un familiar me puede decir que existe ese caso o lo que sea, y nosotros enviarle a la trabajadora social. Pero tiene que ser decisión del usuario el entrar en nuestros proyectos, el entrar en nuestra asociación y el empezar a funcionar con nosotros. A partir de ahí pues nos damos cuenta pues de la carencia normal, lógica, que no es solo del colectivo nuestro, sino de todo el mundo. Si no tienes una mínima formación y perritas en el bolsillo, también es difícil integrarse socialmente y laboralmente, ¿no? Desgraciadamente es así. Entonces pues empezamos con proyectos de formación, también pues uno de aquí y otro de allá, ¿no? Hasta que entramos en colaboración con el Servicio Canario de Empleo, nos presentamos a las convocatorias y sacamos algún que otro proyecto donde ya incluso tenemos compromiso de inserción. Intermediamos laboralmente, yo creo que ya somos una bolsa de empleo reconocida por las empresas, no tanto reconocida por la administración, pero sí por las empresas. Y hasta tal punto que llevamos 7 años haciendo intermediación e inserción laboral con diversos proyectos, desde el Cabildo, desde el Instituto de la Mujer, desde el propio gobierno, el gobierno canario, algunos proyectitos que nos han permitido ir funcionando. Ahora mismo estamos desarrollando un experimental en materia de empleo que llevamos ya 4 años desarrollándolo, en el que hay un compromiso de inserción, que insertas a las personas o devuelves el dinero, así de claro, y por ahí va para adelante, siempre superamos los objetivos y entre ese proyecto y los otros y el trabajo de el tremendo equipo que tengo allí trabajando con nosotros, que, bueno, que pone lo que tiene que poner laboralmente y mucho más, pues nosotros estamos insertando en el mercado laboral, en el empleo ordinario, salvando algunos empleos protegidos de centros especiales de empleo y eso, alrededor de 80 personas al año con discapacidad, con contratos de más de 6 meses, por supuesto. O sea, nosotros interpretamos a una persona que está insertada cuando trabaja más de 6 meses. Un contrato de sustitución de 1 mes o de 2 no lo cuantificamos, ¿no? Y eso, y trabajando en todos estos aspectos, pues otra de las realidades que vimos también es que sanidad pues no apoya a los crónicos, o sea, no existe una rehabilitación ni un apoyo a las personas con discapacidad crónica. Y desde hace 3 años estamos desarrollando un proyecto a través de los convenios con el Servicio Canario de Empleo para desempleados. Durante 6 meses tenemos 2 fisios y un par de auxiliares con los que trabajamos para intentar ya no una rehabilitación milagrosa o algo de eso con el colectivo, porque somos conscientes que son personas con una discapacidad crónica, o sea, con una enfermedad crónica, pero sí por lo menos para evitar el deterioro y retrasar la institucionalización de las personas. O sea, claro, si tú trabajas adiestras a las personas en una serie de cosas, y sobre todo al cuidador, que es el más que se deteriora. Entonces, el proyecto de rehabilitación preventiva, que lo llamamos nosotros, va en 2 líneas: trabajar esos 6 meses, pues eso, favoreciendo un poco, pues ayudando a la persona en sus movilizaciones, en aprender a funcionar, pero también sobre todo al cuidador. Y aparte de eso, damos una charlita al inicio y otra al final, para que cuando desaparezcamos, haber dejado unas pautas y unos criterios de funcionamiento
que si no estamos puedan seguir ellos funcionando y así ampliar un poco el beneficio que pueda tener el trabajo de los oficios y eso, ¿no? Bueno, después de la implantación de la ley de dependencia, ustedes han visto mejorada su calidad de vida, o sea, han logrado, todas las personas que pertenecen a la coordinadora tienen ya, digamos, resuelto el tema tienen las resoluciones. Yo parto de la base que hablar de todos, yo creo que en ningún lado, ni en ningún colectivo, ni de ley de dependencia, ni de... Vale, pero de otro tipo, ¿qué número, por ejemplo, podría abarcar dentro de la coordinadora que tuviesen ya las ayudas pertinentes, lo que le corresponde por su discapacidad? Yo entraría primero qué tipos de ayuda. Antes de hablar si la tienen o no la tienen, yo entraría un poco en la filosofía de la ley y cómo se ha desvirtuado. Primero es la ley que todo el mundo llama dependencia, y yo creo que se han olvidado del inicio, ¿no? Que es ley de la autonomía personal y atención a la dependencia. O sea, lo de la autonomía personal se han olvidado cuando es el objetivo primordial. Porque si no tenemos en cuenta que es para la autonomía personal, se convierte en la ley de dependencia. Y entonces volvemos a cometer los mismos errores que yo creo que se están cometiendo, no por nuestro gobierno ahora mismo, sino yo creo que en general en todo el territorio nacional. Es más fácil darle a la gente una cantidad de dinero y que se busque la vida, toma para que vayas al cine y para atrás, que armar una infraestructura que dé respuesta a esa autonomía. Que es más fácil, evidentemente. Existe la figura del ¿cómo se llama? Personal, el asistente personal en la ley, que eso es la bomba, porque tiene un efecto multiplicador y un efecto progresivo y un efecto positivo y un efecto normalizador y un efecto de conseguir que la persona se integre y se incorpore, se normalice y se autonomice y se independice. Sí. Y resulta que no, que resulta que volvemos a caer en dar los 400 o 500 euros a la unidad familiar, que no deja de ser un recurso para la unidad familiar y no para la persona con discapacidad, y además no va a resolver la realidad de la persona con discapacidad ese dinero. Se nos da el caso y tenemos datos constatables de gente que incluso ha desinstitucionalizado a personas que se están beneficiando para recibir la ayuda. Con lo cual, o sea, vale que no estamos de acuerdo en que la gente hay que institucionalizarla, hay gente que sí, gente que no, para eso está ese recurso, no vamos a entrar en esa polémica, ¿no? Pero lo peor de todo es que encima una persona que está mínimamente institucionalizada tiene unos hábitos de levantarse, unos ritmos de vida, va a un sitio donde conoce gente, donde interactúa con otras personas, no aprende lo que sea, resulta que para beneficiarte de recibir en la unidad familiar unos ingresos, ¿no? Porque eso es en especie de alguna manera, o sea, no te dan dinero pero te atienden a la persona, de esta manera no, tú tienes a la persona pero tienes las perritas. Pues se nos ha dado el caso de gente que ha desinstitucionalizado familiares cuando es un recurso válido y necesario para esto. Sí, yo he oído. Entonces, eso. No conozco casos, pero sí lo he oído. Hombre, dar nombres tampoco se puede, sí, ¿no? Pero me refiero a que pero vamos, que hay conocimiento claro y no de un solo caso. Entonces dices tú, bueno, algo se está haciendo mal, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la ley está muy bien planteada, tiene un objetivo fantástico. También es verdad que ha tenido todos los traspiés del mundo, por unos lados y por otros, a lo mejor ha tenido incluso interpretaciones erróneas, se puso en marcha cuando todavía no estaba ni el reglamento para el desarrollo, simplemente, entonces ha sido una ley que se ha ido construyendo, yo creo, y bueno, y por eso tampoco ha tenido la efectividad que se esperaba. Yo creo que si a lo mejor se hubiera esperado un poquito más y se hubiera diseñado un poquito mejor el plan de ataque, a lo mejor ahora estaría más fraguada y habría llegado a más gente y no tendría... Luego se crearon unas expectativas con la ley. Al principio todo hijo de vecino se creía que iba a recibir dinero. Entonces yo me acuerdo en el edificio Andrea, que era cuando estaba todavía la dirección general arriba, eso fue, pero vamos, como si fueran a regalar ahí. Entonces también hubo mala información, yo creo que hubo todo eso generó una decepción muy grande, la gente se le cayó. Entonces, lo mismo, respuesta que era la pregunta, para no enredarme demasiado, pues la que se esperaba no. Y una gran respuesta tampoco tiene actualmente el colectivo. Hay una gestión, todos sabemos también que la dotación económica tampoco era lo que se esperaba, se ha jugado, ¿sabes? O sea, se le ha puesto el cartel de ley de autonomía personal y atención a la dependencia, desde el dinero que la administración local o regional tenía que derivar, pues le ha puesto el cartel a lo que ya hacía. O sea, no ha generado nuevos fondos para eso, sino simplemente ellos atendían aquí a 4 con el nombre tal y ahora los llama Ley de Autonomía de Dependencia. Y el dinero que se derivaba sigue siendo el mismo, incluso menos,
pero con la etiqueta de ley de autonomía personal y atención a la dependencia, con lo cual la aportación de la administración de aquí, o sea, sí entra la aportación del Estado, que no sé ni en qué cantidad ni nada, ni me interesa, que eso es problema de ellos, que gestionen sus recursos, pero sé que entra ese dinero, pero de aquí la aportación vuelve a ser la testimonial que se hacía antes, cambiándole el nombre, entonces no tiene sentido. No, ninguno. De todas maneras, si te fijas, en toda España, cada comunidad autónoma la está aplicando como quiere, que eso yo creo que es el fallo. El fallo es, la ley está muy bien, pero tenían que haber hecho un mecanismo conjuntamente que vigilase la aplicación, pero además de forma obligada, y que si tú no la aplicas, entonces te quito los dineros y búscate la vida. Pero no se ha hecho. Entonces, bueno, yo creo que en la ley de dependencia vamos a tener que luchar mucho para que esto salga adelante. Es muy difícil, o sea, es innovadora, es revolucionaria, vamos, es la bomba si saliera adelante. Exactamente. Lo que pasa que, ya digo, primero que políticamente tiene sus más y sus menos, y luego a nivel de aplicación, a nivel del desarrollo propiamente, porque todo tiene un desarrollo. Yo creo que no está todavía bien fraguado, porque además es que las soluciones que se deciden y que se implantan a los 8 años a lo mejor ya están obsoletas, porque es que tarda tanto en arrancar la maquinaria que cuando ya tienes un logro en algunos aspectos, esos aspectos ya han quedado desfasados porque hay otros más importantes, hay otras cosas. Es que es difícil que sea dinámica, pero tiene que ser un poquito más rápida, tiene que ser de una aplicación más fácil. Debería ser. Pero bueno, también hay otras cosas. Se establecieron unos tramos, no se han cumplido. Exacto. No se han cumplido y eso es lo grave. Y bueno, pero nombraste la LISMI antes, la LISMI está ahí y la mitad, bueno, el 90% se quedó en ley, que lo bueno que tuvo fue que por lo menos apareció una ley que visibilizó la discapacidad y mínimamente puso sobre la mesa un tema, pero de ahí a todo lo que contemplaba la ley, que no hacía falta cambiarla. O sea, la LISMI es que además el que la diseñó habría que felicitarlo, porque salvando eso, las diferencias de tiempo, es aplicable y es novedosa y es revolucionaria. Ahora mismo la coge y cabría poderla desarrollar. Hombre, si se desarrollara nada más que la LISMI ahora estaríamos todos contentos, aunque quitaran todo lo demás, pero de realidad, ¿no? O sea, sí, pero cierto, no dejándolo pasar así tiempo y tiempo. No, está ahí. Saben que existe, se nombra de vez en cuando, pero ni se aplica ni se respeta. O sea. Bueno, pues el programa termina y me ha gustado mucho que estuviera aquí la coordinadora, el representante de la coordinadora. Hablé poco de la asociación, como siempre. Sí. No, pero hay más programas. O sea, yo tengo un programa semanal, como todos los oyentes saben, que luego se difunde a lo largo de toda la semana, o sea, con lo cual el que no lo oye hoy lo oye mañana o lo oye pasado. Perfecto. Sí, y además en distintas franjas horarias, que es lo bueno, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que es un lujo que haya un programa 1 hora dedicado a la discapacidad. La verdad que no hay ningún otro, ¿eh? Eso puedo dar fe de ello, que no hay ningún otro. A lo mejor próximamente copian pero vamos, Onda sí es la pionera.